Zaragoza. Dale. Hola. Hola, hola. Con Zaragoza, quiero compartir. No te va a compartir, pero sí, pues está habilitado para que puedan compartir. ¿Cuál es tu municipio? Evelyn. Hola, hola. Ay, profe, qué pena. Lo que pasa es que el internet mío hoy amaneció, yo no sé, estaba haciendo y no quería compartir. Ya en la presentación se había caído y me saqué la sesión. Dale. Ya está bien. Profe, Ya mira, estamos empezando a ver. Listo. mira, Zaragoza. entonces, no, Listo. sí, señor. Entonces nosotros estábamos mirando eso y por eso acá en la certificación se nos decía que miráramos cuánto venía por estrato y ahí no nos decía. Solo salía qué cantidad de escritores, usuarios le recogían por, en general, pues no hay nada específico. Necesita el estrato un tanto, solo sale cuando los usuarios le recogen. A lo que tenía una pregunta, cuando se refieren a usuarios, ¿es a casas o es así por persona? Un usuario es una casa. Una casa. Ajá. O sea, un usuario es un sitio donde se generan residuos sólidos. Entonces, recuerda que en la clase pasada hablamos de usuario y multiusuario. Y habíamos dicho que un Ay, sí, profe, multiusuario sí. era un conjunto de usuarios que podía ser un edificio, porque en cada casa es un usuario, pero dentro de esa casa hay varias personas. Entonces la pregunta no puede saber si esto sí lo podíamos poner o No, sí, no. Cielo. déjalo ahí porque más adelante lo vamos a poner. De todas maneras, por ejemplo, la primera parte revisa la clasificación de generación de residuos por estrato socioeconómico. ¿Qué debemos de poner ahí? No se encuentra. Ah, Es- eh, Eso no es culpa profe, tuya, o sea, eso no es culpa tuya. ¿Qué más hacemos pues? y la parte de la caracterización, ahí fue que nos dimos cuenta que era general, porque por la primera dicen que es 0,78 kilogramos. Y después dicen, es decir, como manera de conclusión, y dicen que es 0,76, entonces uno como sabe cuál es el otro. O Sí, ahí se habrán eso equivocado. suele pasar. Pues ahí tuvieron pues se equivocaron ellos mismos ahí. De pronto se les fue el 6 por el 8 y no volvieron a revisar, pero pues, suele suceder. Entonces nosotros, mirando la tabla, habíamos hablado que podría ser alta o media alta. Porque en la media alta va como hasta 0,53 y en la otra va hasta 0,79. Sí. Pero entonces si es 0,78 lo dejamos como medio alto. O sea, haga falta una Pues desintegración. se supone, según eso, el municipio tendría un nivel de complejidad alto. Pero realmente el nivel de complejidad de Zaragoza es bajo. Entonces, Hay ¿cómo que lo dejamos? revisar bien, o sea, luego vamos a revisar bien cómo hicieron ellos esa caracterización, porque es un valor muy, pero muy alto para un municipio como Zaragoza. Claro, pues que es un municipio minero, entonces al ser un municipio minero, esos entables generan gran cantidad de residuos, entonces por ese lado se debería de separar. Eso es lo que sucede. Bueno, pues esa era como la pregunta que la que tenía. Entonces lo dejamos como algo vago. Sí, sí, pues o sea, el municipio es bajo, pero lo que sucede es que, pues según los datos arrojados por el PEGIR, sería de un municipio, o sea, sería de un municipio como Bogotá o como Medellín. Jamás, profe. Nunca, Sí, pues o era sea, negligente no, pues o ahí. sea, jamás. Entonces por eso hay que revisar bien qué fue lo que pasó en esa actualización del PEGIR. Listo. No, bueno, muchas Perfecto, dale, gracias. muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien nos quiere mostrar algo más?
Profe, Dale, Carolina, cuéntanos. sino que, bueno, nuestro municipio es Algar. Salgar, listo, perfecto. En cuanto a la caracterización, eh, pues no sabemos, según el PGIRS, la caracterización la hacen es como por métodos físicos, químicos, y aquí lo encontramos fue así, entonces no sabemos si está bien. Aquí lo encontramos más que todo por la composición de los residuos. Sí, por la caracterización que hicieron, o sea, lo que hicieron fue que separaron cada uno de los residuos, ¿cierto? Separaron cada uno de los residuos y llegaron a esa cantidad de residuos sólidos que les da. Pero mira, mira, por ejemplo, que ahí ellos tienen, a ver, kilogramo día, todo, tan, tan, tan. Mira que tienen peso de los residuos sólidos en la zona urbana mensual. Pero dentro de la tabla lo tienen como kilogramo día. Ah, no, kilogramo día, kilogramo mes, tonelada día, Semana, tonelada mes. mes. Ah, ya. Sí, ellos suponen de que estas son solamente la clase de residuos sólidos que están generando. Residuos de comida de jardín, papel, cartón, plástico, caucho, textiles, madera, productos metálicos, vidrio, cerámicos, huesos y otros. Está bien. Servir. ¿No? O sea que esto, que lo hacen acá. Sí, que es peso específico, contenido de humedad, permeabilidad, no había que encontrarlo así. Supuestamente se debe de hacer, pero realmente es cuando vamos a ver algún PEGIRS no se tiene. Ah, No se tiene. entonces está bien, Sí, está bien. como Pues, lo o sea, al pusieron. menos, mira que al menos hay una separación y una caracterización de los residuos Ujú. que nos da esos Porque, diferentes valores. y ya la clasificación, sí, por estratos, esta sí la encontramos según pues, los días de la semana, semanalmente. Ah, También bueno, y está bien, también pues. por corregimientos y todo. Ujú. Perfecto, dale. Ah, bueno, pero muchas gracias. Dale. ¿Alguien más? Profe, Sí, eso Juan te iba a José. preguntar. Entonces, tiene que mirar la generación de residuos tanto en el área urbana como en el área rural, ¿cierto? No, primero vamos con el área urbana. Listo, Porque profe. vamos a ver, o sea, vamos a estar trabajando el área urbana porque después nos vamos a dar cuenta de que ellos, de que dentro del PEGIRS hay un punto específico solamente para hablar de área rural. ¿Listo? Listo, profe. Dale. Bueno. Profe, ¿Qué hubo, Calmario? bueno, profe, yo tengo el municipio de Andes y allí aparece también en la página 57 del PEGIRS, aparecen proyecciones de usuarios urbanos. Sí, y también aparece clasificado por estratos 1, 2, 3, 4, hasta 4. Estrato 5 no hay, 6 sí hay uno. Pero, profe, la pregunta mía es, entonces, cuando uno ubique esa tabla, con esa clasificación de estratos, estrato 1 votan tanto, estrato 2 votan tanto, y ¿uno qué hace con eso, profe? ¿Qué actividad uno va haciendo allí con esas tablas? No, es que vos tenés una diferenciación por cada uno de los estratos socioeconómicos. O sea, porque es que la resolución 754 te dice acerca de que de, se deben de estratificar la generación de residuos sólidos y tener un conocimiento asertivo de cuánto genera cada uno de los estratos. De forma tal de que porque vos no podés estar haciendo caracterizaciones constantemente. Entonces, por decir algo, hoy hiciste la caracterización, encontraste que en el estrato 1 se generan 0.3 kilogramos, que una persona que vive en el estrato 1 genera 0.3 kilogramos al día, ¿cierto? Al mes vas a la oficina de servicios públicos y te das cuenta de que entraron 50 nuevas casas al estrato número 1. ¿Listo? Y que esas 50 viviendas, en esas 50 viviendas viven aproximadamente 4 personas. Eso significa que, ¿cuánto había dicho? Punto 3. Eso significa que se aumentó en 60 kilogramos
la cantidad de residuos sólidos que está generando el estrato 1 al día. ¿Sí me hice entender o no? Sí, profe, claro que sí. Profe, entonces, pero eso está también clasificado Sí, por años, espérate, ¿cierto? Entonces, espérate. me imagino que, Exactamente, eso tiene que ver con eso. Espérate, verás. Yo se los explico mejor por acá. Listo. bueno, profe, gracias. Listo. Nosotros vamos a suponer que todo esto que tenemos acá, todo esto que tenemos acá es el estrato 1. Listo. Y este estrato 1, vamos a decir que este es el estrato 1. Estrato 1 genera, los habitantes generan 0.3 kilogramos al día. ¿Listo? O sea que una persona que vive en el estrato 1 genera eso. En el momento que vos hiciste la caracterización, vamos a suponer que acá, dentro de todo esto, hay 1000 viviendas. ¿Listo? Hay 1000 viviendas. 1000 viviendas. El que, digamos, el 4 de septiembre del 2020. ¿Listo? Es decir, si hay 1000 viviendas y pongámosle, o no le pongamos viviendas para no enredarnos todavía, pongámosle que aquí viven 4000 personas. Tengo todo con el 4. 3421 personas. ¿Listo? Si hay 3421 personas, ¿cierto? Esto quiere decir que tengo 3421 habitantes. Pero cada habitante me genera ¿cuánto? Me genera 0.3 kilogramos habitantes al día. O sea, un habitante genera 0.3 kilogramos al día. ¿Listo? Es decir, que todos estos habitantes, cancelemos habitantes con habitantes, me están generando ¿cuánto? Me están generando 1026,3 kilogramos al día. Pero entonces, ¿para qué me sirvió saber esto? Porque es que esto es una media que me dice aproximadamente cuánto están generando las personas el 4 de septiembre del 2020. Pero te fuiste para hoy 19 de febrero del 2021 y te diste cuenta que ya no hay 3421, sino que hay 3987 habitantes. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sería la generación? Entonces la pregunta es, ¿cuánto están generando ya? ¿Listo? ¿Cuánto estarían generando? Vamos a ver, ¿quién me responde? Vamos a ver por acá. Camilo Díaz, ¿cuánto me estarían generando entonces estas personas ya? Uy, 1196,1. Exactamente, 1196,1 kilogramos por día. ¿Listo? Entonces sí te queda claro por qué es necesario saber eso. Porque entonces así vamos sabiendo, como habíamos dicho en la clase pasada, dependiendo del estrato socioeconómico en el cual yo me encuentre, va a ser la cantidad de residuos sólidos que yo voy a generar. Entonces, así voy sacando la cantidad de residuos sólidos que se genera por cada estrato socioeconómico y puedo sacar la cantidad de residuos sólidos que genera el municipio por día. Y asimismo, ¿cuál fue el que me mostraron? El de Salgar. ¿Me pueden volver a mostrar el de Salgar un momentico, por favor? Para que veamos algo en el de Salgar.
Profe, hola. Hola, Profe, no va a poner a grabar la clase. ya está grabando. Ah, ok, bueno, gracias, La tengo profe. grabando por este programa, Active Present. Ahorita que se acabe la clase, la paso a YouTube y les envío el enlace. ¿Listo? Miren acá en el de Salgar, que miren que tenemos zona urbana, estrato 1, estrato 2, estrato 3. Pequeño productor comercial, pequeño productor industrial, pequeño productor oficial, gran productor comercial, gran productor oficial y de barrido y limpieza de calles. Entonces ellos pueden sacar un promedio dependiendo del número de pequeños productores comerciales que existan, de la cantidad de estratos socioeconómicos que haya, pues de las personas que vivan en cada uno de estos estratos socioeconómicos. ¿Listo? Entonces eso es lo que sucede. A eso es a lo que vamos a llegar nosotros. ¿Listo? Pero para eso tenemos que separar entonces, para eso nosotros tenemos que separar entonces cada uno de los residuos. ¿Listo? Cada uno, tenemos que separar cada uno de los residuos como nos lo muestran en esta tabla. Como nos lo muestran en esta tabla 84. Y para eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Listo? ¿Sí les quedó claro o no? Profe, Hola. o sea que había que hacerlo por cada uno de estos. Sí, claro, hay que separarlos, pero para poderlos separar necesitamos saber de qué se tratan cada uno de ellos. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, entonces, empecemos. Profe, ¿Qué hubo? Calomario. inclusive en algunos PEGIR manejan también o deben manejar las proyecciones de crecimiento de población, ¿cierto? Y con base en eso, entonces Ya sabemos ya cuánto va a ser es, posteriormente. Pues, o sea, ya vamos a saber cuánto es lo que se va a generar en el 2025. Pues, miren que si ven la portada de cada uno de sus PEGIRs, y pongamos esa otra tarea. Pongamos esa otra tarea. A ver, ¿dónde está la hojita? No la tengo acá. Bueno, vengan, yo hago por aquí una hojita. Entonces, ¿cuál fue la primera pregunta del PEGIRS? La primera era la cantidad de residuos sólidos. Clasificación. La cantidad de residuos sólidos, de residuos por estrato, ¿cierto? Segundo, la caracterización. Y tercero, no íbamos a hablar de proyecciones. Me dijiste otra cosa antes de proyección. Sí. Años de vigencia del PEGIRS. Listo. Años de vigencia del PEGIRS. Entonces, el cual debe ser de 12 años. Listo. Entonces, en la portada del PEGIRS debe de aparecer ese PEGIRS va de qué periodo a qué periodo. Listo. Entonces, ustedes van a poner, este PEGIRS va a tener una vigencia de 8 años, va a tener una vigencia de 10 años, va a tener una vigencia de tanto, ¿cierto? Entonces, ustedes debe de ser de 12 años según la resolución 754 de 2014. Entonces, es importante, como les digo, ir leyendo la resolución. Pero entonces, fíjense en eso, a ver de qué, pues, cuántos años, si es desde el 2015 hasta o sea, de cuándo a cuándo lo cogieron ustedes. Y toman la decisión si va bajo los años de vigencia o no. Bueno. Profe, tengo una pregunta. Entonces, un PEGIR se debe cambiar cada 12 años. ¿Se debe actualizar? No se debe cambiar cada 12 años. Lo que sucede es que miremos acá, para que lo tengamos de una vez clarito. Se me bloqueó. Con eso puede. Resolución 754. 2014. Miremos algo acá en la resolución 754.
Y ahorita les voy a dar pues un tiempo para que ustedes revisen la resolución 754. La resolución 754 son 60 hojas, pero realmente los artículos son desde la página número 3 hasta la página número 6. O sea, ya de acá para abajo es la línea base, que es lo que nosotros vamos a ir revisando de a poquiticos. ¿Listo? Estas son cosas que nosotros vamos a ir revisando. Entonces, ahorita apenas terminemos clase, se van a terminar de leer, pues, o sea, no las 60 páginas, pues si están animados y si las quieren leer, pues no hay ningún problema. Pero es sobre todo sobre lo que tiene que ver ¿con qué? Pues, en este resuelve, los artículos. ¿Listo? Entonces, por acá nos dice, en este artículo, la adopción, incorporación, articulación, aprovechamiento, horizonte de la formulación. Listo. ¿Se entiende? Los PGIRs deberán formularse para horizontes de corto, mediano y largo plazo. Se entiende por largo plazo como mínimo el correspondiente a 3 periodos constitucionales de las administraciones municipales o distritales. ¿Un alcalde está por cuántos años? Por 4 años. Entonces, como son 3 periodos constitucionales, entonces los proyectos que vamos a hacer a largo plazo son a 12 años. Entonces, por eso, cuando un PGIR se actualiza a 12 años. ¿Listo? Teniendo en cuenta lo que venía de atrás. Mediano plazo, 2 periodos constitucionales, o sea, a 8 años. Y corto plazo se entenderá como un periodo de una administración municipal, o sea, 4 años. Entonces no quiere decir que se actualice, o sea, puede suceder lo siguiente. Termina el periodo de un alcalde. Aquí está la parte de actualización, tan decoratorio. Cada vez que se monta un alcalde, estos deben de actualizar su PEGIRS. ¿Listo? Deben de actualizar su PEGIRS. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, este alcalde nuevo puede decir, no, yo no quiero actualizar el PEGIRS quedó muy bacano. Entonces, dice, el PEGIRS no se actualiza, sino que se trabaja perdón, con el que viene de atrás. Simplemente le hacen unas reformitas y ya. Listo. Entonces, el alcalde, durante su primer año de mandato, toma la decisión de si se actualiza o no se actualiza. Ya si pasan 3 periodos de alcalde sin actualizarlo, ahí ya sí lo deben de actualizar, porque ahí ya pasarían entonces los 12 años. ¿Listo? Porque hay proyectos que son a largo plazo y hay proyectos que son a corto plazo. Gracias. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, apenas pues en el tiempo que les queda a ustedes de resto de clase, se van a leer entonces ¿cuántos artículos son? 12 artículos. 13, pues sí, 12. Los 11 artículos, porque el artículo número 12 es la derogatoria y el artículo número 13 es la vigencia. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que se van a encontrar con la resolución 0541 de 1994, que esta está derogada por otra norma que vamos a ver posteriormente. Bueno, entonces esto es lo que vamos a terminar de hacer el día de hoy. Hola. ¿Nos pueden mandar el link, por favor? Claro, este es el link que les tenía desde el principio. Mira, aquí está. Listo. Acá en este link encontramos pues estos 3 que tenemos que tener descargados, que es el título F del RAS, la resolución 754 y el decreto 2981. Entonces, así como nos lo mostraban en el desalgar, miren que en el desalgar nos estaban separando los residuos dependiendo de la clase de residuo que era. Dentro de ellos, entonces, tenemos, vamos a separarlos dependiendo de la cantidad de residuos sólidos que se están generando.
Dentro de ellos, uno pues de los principales y que son el que más se encuentra es la materia orgánica fermentable. ¿Por qué materia orgánica fermentable y no materia orgánica? Porque es que prácticamente todos los residuos sólidos son materia orgánica. ¿Listo? Pregunta. Vamos a ver a quién por acá, quién está por acá para preguntarle algo. Si no sabe, no, o sea, no es que no hay ningún problema porque no las tenemos que saber todas. ¿Listo? Pero preguntémosle por acá a ver quién está por acá. Alejandra Montoya. Alejandra, te pregunto. ¿Para ti el plástico es materia orgánica o es materia inorgánica? ¿Qué te han dicho durante toda tu vida y de la separación de los residuos sólidos y todo? ¿Qué sería? Profe, pues inorgánica. Inorgánica. ¿Por qué inorgánica? Pues, ¿por qué? ¿Por qué piensas que es inorgánica? ¿Y por qué no piensas que es orgánica? ¿O qué tienes tú en tu cabeza acerca de qué es materia orgánica? Pues el plástico sería materia inorgánica porque no procede de algo que, no sé, pues la materia orgánica es lo que se tuvo como de una fruta o algo así. Perfecto, listo. Porque viene de una fruta, porque viene de un alimento, o sea, que viene de cadenas carbonadas, ¿cierto? Entonces podrían ser carbohidratos, toda esa parte, ¿sí o no? Pues pensaría uno, Sí. pues según lo que siempre nos han dicho. O sea, y también nos han dicho algo, es que la materia orgánica es la materia biodegradable, ¿o no? Sí. Listo, perfecto. Vamos a ver algo. Pregunto, vamos a ver cadenas orgánica, no, polímero. Vamos a ver, polímero, plástico. Vamos a ver entonces un polímero, ¿cierto? Polímero de... ¿Qué tipo de polímero es el plástico? Los plásticos son sustancias químicas sintéticas denominadas polímeros de estructura macromolecular, pero quiero ver, es como la cadena polimérica de ellos. Bueno, no está aquí como... Ah, miramos acá. Míralo acá. ¿Cierto? Este es el polietileno, este es el polipropileno, este es el polivinilo de cloruro, este es el poliestileno, ¿cierto? Miremos que el poliestileno es ¿qué? Es una cadena benzoica, ¿cierto? Una cadena benzoica con una serie de carbonos de CHs acá. Acá miremos el poliuretano, que el poliuretano son unas cadenas de ácidos carboxílicos por lo que veo acá. Y lo mismo acá del PET, ¿cierto? El PET, mírelo acá. Listo. Ahora, Alejandra, vuelvo y te pregunto, luego de tú ver esta fotografía acerca del plástico, en tu carrera, ¿tú dónde viste esto? En química 3. ¿Y química 3 era química de qué? ¿Ah? Orgánica. Orgánica. O sea que el plástico es orgánico o inorgánico. Pues según es la estructura química, es orgánica. Es orgánico, exactamente. Listo. Entonces, hay materia orgánica que tiene una alta fermentación, una alta biodegradación, ¿cierto? ¿Qué son qué? Lo que Alejandra nos había dicho primero, que son qué. Pues miremoslo acá, pues una sandía, ¿cierto? Claro, pues que esta sandía se demora en degradarse porque está demasiado grande. Diferentes cosas que encontramos ahí. Listo. Entonces miremos que todos estos son una materia orgánica fermentable, que pues lo digo fermentable porque su degradación es muchísimo más alta que otras clases de materia orgánica, como sería el caso del plástico, ¿cierto? El cual se degrada, pero se degrada a unas tasas demasiado bajas. ¿Listo? Entonces, por eso es que tenemos que tener en cuenta cada uno de ellos. Entonces, estos residuos orgánicos fermentables, pues, nosotros no le vamos a enredar la vida a la gente afuera, en la calle, porque es que, pues, ¿para qué enredarla? No, es que el plástico no es inorgánico. No, déjelo que diga eso, no hay ningún problema. O sea, no le compliquemos la vida a las personas, simplemente digámoslo, no, eso lo tienes que separar de lo que viene de la cocina,
de los residuos de comida. ¿Listo? Entonces, esa materia orgánica fermentable son los residuos de ¿qué? Son los residuos provenientes de la comida, de plazas de mercado, de restaurantes, de hoteles, de grandes superficies. Aquí tenemos una compostera, pero lo importante cuando llevemos los residuos de compost es llevar residuos provenientes de la cocina, pero que no vengan de cocción. Es decir, no sobras de comida, porque esas sobras de comida vienen con aceites. Entonces, esos aceites inmediatamente empiezan a generar mayor cantidad de olor y genera problemas dentro de las composteras. Entonces, por eso es simplemente y llanamente los que vengan así. ¿Listo? Los que vengan acá de esta forma. Para poderlos tener. ¿Listo? Entonces, estos son la materia orgánica fermentable que proviene de nuestras cocinas. Hay otros también, por eso cuando los vamos, cuando por ejemplo, a nivel internacional, se tienen como residuos verdes y residuos de comida. Y esos residuos verdes son los residuos de jardinería o poda. ¿Listo? Que son pues todos los residuos que vienen pues pues nosotros por ejemplo acá en Medellín que tenemos gran cantidad de árboles y que tenemos gran cantidad de parques, etcétera, etcétera, entonces nos podrían llegar a tenemos gran cantidad de hechos, ¿listo? Entonces como para que tengamos esa separación. Entonces por eso es que vamos a encontrar en muchos pejirs que nos van a decir materia orgánica, ¿listo? Cuando nos hablan de materia orgánica en un pejir, ya sabemos que es todo lo proveniente todo lo de fácil descomposición orgánica. Son pocos los pejirs que van a encontrar materia orgánica fermentable, son pocos pues, pero se pueden encontrar. Y también por el otro lado, pues los residuos de jardinería o residuos de poda, que miremos que por ejemplo en el de Salgar también los mostraban así, o sea, como residuos de poda. Y pues y como les digo, en el ámbito internacional se tienen como residuos de comida y residuos verdes. ¿Listo? Son esos como los que más se tienen. Cuando los vayan a buscar, pues, porque por ejemplo, en estos días me estaban preguntando en una exposición que no encontraban nada de eso, de una exposición que puse, pero pues lastimosamente en español se encuentra pocas cosas. Entonces, muchas veces toca entonces tenerlos así. Entonces, pues, miren, vamos por ejemplo aquí esta fotico que nos hablan acerca de los residuos verdes, cuáles sirven como residuos verdes y cuáles no sirven como residuos verdes. ¿Listo? Entonces, estos, aunque sean compostables, pues no los tienen ahí. Y la carne tampoco es bueno compostarla porque es que cuando la carne empieza a compostar, pues cuando se empieza a descomponer, eso genera gran cantidad puede generar salmonela, pues algunas cosas no debidas. Entonces, para que tengamos esos como en cuenta. ¿Listo? Bueno. Entonces, listo, entonces entendido esto. Residuos de comida, residuos de jardinería. Vámonos con otros dos que también son residuos orgánicos. ¿Listo? ¿Qué son quién? El papel y el cartón. ¿Y por qué el papel y el cartón son residuos orgánicos? ¿De dónde viene el papel y el cartón? Viene de la celulosa. ¿Y la celulosa de dónde se saca? De los árboles. Entonces ya sabemos que la celulosa es una cadena orgánica y al ser una cadena orgánica, entonces inmediatamente sabemos que es un residuo orgánico. ¿Listo? Entonces, pues, clases de papel hay muchos. Hay papel que no es papel, pero que le decimos papel, como el papel carbón. No, eso no es papel. Ahora nosotros le decimos cosas a cosas que no son. Es como, por ejemplo, el oso hormiguero. El oso hormiguero no es un oso, pero le decimos oso hormiguero. Diferentes apartes que tenemos ahí. Al papel aluminio, le decimos papel aluminio, pero no es papel, es aluminio. Entonces, por eso le ponemos como diferentes nombres a cosas que realmente no. Pues, pero bueno, eso no tiene ningún problema, pues.
pero entonces ese papel aluminio, ese papel carbón, no lo incluimos dentro de estas partes de papel, es simplemente todo el que provenga de la celulosa. ¿Qué comprende entonces estos? Revistas, cartones, papel, eh, pues diferentes papeles. La cosa es de que cuando estos cuando se engrasan, pierden su propiedad. Y una de las cosas es que, o sea, se tiene como un papel de primera, un primer papel que es como el más puro, por así decirlo, que tiene el mayor contenido de celulosa, que son como por ejemplo las hojas blancas para imprimir. Y esas se pueden ir reciclando, 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 hasta que ya la última parte de un papel de tanto reciclarlos, convertirse en papel higiénico o convertirse en cartón, por ejemplo, en pastas de álbumes. Ese es como el fin de la vida útil. Ya de ahí ya pasaría pues a un compostaje, pues podría ser cada uno de ellos. ¿Listo? Bueno, vidrio, ese sí no, ese sí es un silicato, ¿cierto? Y viene de arenas, entonces ese sí no lo podemos convertir dentro de esa parte. Es más, cuando lo veamos más adelante en sistemas de aprovechamiento, vamos a ver de que lo vamos a tomar como inerte, porque dentro, pues no aporta calor cuando se incineran los residuos. Em, pues de estos los tenemos pues varios. Deme un minutico, por qué pena. Yo aquí veo una cosita. Un minutico, no me demoro nada. No, ve, sabes que ni idea, ni idea. 2018, ay, puta. No sé si era Juan Camilo. Pues es que, sabes que aquí ya pensando, yo siempre esa maestría, siempre la manejé fue con Darío. Todo el tiempo yo solo manejé con Darío y no con Juan Camilo, porque yo sí me acuerdo que, sí, todo, yo lo manejé con Darío, en ningún momento con Juan Camilo, ajá, sí, pon todo con Darío, no hay ningún problema, porque sí me acuerdo de eso. Ningún momento Juan Camilo me firmó para docentes ni nada, todo siempre fue con Darío. Y me acuerdo porque todos los chicharrones en los que nos metíamos éramos Darío y yo. Bueno, por acá vamos entonces. Listo, entonces, pues vidrio hay tres clases. Pues están como los vidrios blancos, los vidrios verdes y los vidrios ámbar, pues los cafecitos, ¿cierto? Pues los vamos a tomar pues así pues la forma más fácil de representarla es como por ejemplo como por licores. Entonces el vidrio verde de los vinos, el vidrio café del ron, el vidrio transparente del aguardiente, ¿cierto? Esos son como las clases de vidrios. Y esas coloraciones es también por las descomposiciones que se dan por ejemplo, dentro de los vinos por las fermentaciones y lo mismo, por ejemplo, en los laboratorios, que ven que tenemos sustancias que son eh, eh, fotoquímicas, entonces si les entra la luz solar, entonces genera reacciones, entonces por eso es que se tienen pues como esas coloraciones dentro de cada uno de ellos. Se puede reciclar y reciclar y reciclar y reciclar. El problema es pues, o sea, volverlo a producir y volverlo a producir y volverlo a producir. El problema es que aquí ya nos queda muy difícil porque se nos fue Peldar de acá de Envigado. Entonces ya recuperar vidrio, las plantas quedan en Bogotá, entonces es demasiado costoso. ¿Qué es lo mejor? Volver a los envases retornables. ¿Cómo así que los envases retornables? Si yo me tomo una Coca-Cola, esa Coca-Cola la devuelvo, van a Coca-Cola, lavan el envase y vuelven y le echan Coca-Cola. Es como la forma más fácil de ella. Por el otro lado tenemos los metales, también pues no orgánicos, donde se incluyen pues, uno de los más comunes son las latas de aluminio, por todo pues las latas de aluminio, porque ahí viene pues el atún, las sardinas, gaseosas, cerveza, que es como las que se tiene como un mayor consumo, pero también pues están los metales con los cuales pues ese es el mayor elemento de consumo nuestro, el aluminio. Pero también pues están los otros de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos,
como es el plomo, el oro, el cadmio, el cobre, la plata, el platino, que se encuentran dentro de los diferentes aparatos eléctricos y electrónicos. Tenemos los textiles, hay unos textiles sintéticos, hay otros textiles orgánicos, que pues, los orgánicos son los provenientes pues, de la lana, del algodón, pero hay otros sintéticos, unos productos sintéticos producidos pues, en fábrica, pero también hay otros que como ya les voy a mostrar, otros que también provienen del plástico, pues que son poliésteres que provienen del PET. ¿Listo? Entonces estos son como algunos de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo abro una bolsa de residuos sólidos, para hacer la caracterización tengo que ir separando por cada uno de ellos. Tenemos los plásticos. Los plásticos se dividen en 7. Tenemos los primeros que son los PET, que los PET son todos los, pues sí, lo que conocemos como envases PET, ¿cierto? De los tarros de agua, de cada uno de ellos, o sea, todos, de cada uno de estos. Todos los envases plásticos, miren que todos tienen un numerito. Voy a ver por acá, espérenme un momentico, luego una cosa. En todos los tarros plásticos, ustedes dirán por qué este numerito. Ese numerito se debe, pues, no sé si aquí se vaya a alcanzar a ver bien, ¿cierto? No sé si se va a alcanzar a ver bien. Pero acá, a ver, ¿dónde está la cámara? No la veo. Ah, ya, listo. Pero acá, ¿por qué no me veo? Esto sí está prendido, ¿no? Ve, no me deja ver. A ver, ¿dónde estoy yo? Ah. Ve, no me deja ver la cámara, ole, ¿por qué? Esto es daño. Aquí sí la abro. Ve, qué tan charro esto. Y vamos a ver si por acá. Qué tan raro. No, como que no me deja. Bueno. Pero lo voy a buscar acá. Número, envase, plástico. Listo. Imágenes. Listo. Bueno, todos los envases van a tener debajo de su, debajo les quería mostrar un envase. En su parte baja, aquí van a tener un, ya sé qué voy a hacer, espera, que ya sé qué es lo que voy a hacer. Listo. Que no sé por qué no me deja ver la compartir. Espérenme un momentico, vamos a poner por acá. Bueno, listo. Todos los plásticos, una bolsa plástica, todo lo que sea, van a tener unos numeritos, ¿cierto? Esos numeritos entonces los vamos a encontrar en la parte, pues como en la parte de abajo, o en un lado de la bolsa, o en una parte del tarro. Aquí le acabé de tomar una foto al tarro. Listo, miremos acá. Miren que aquí en este me aparece un triangulito y dentro del triangulito me aparece un 5. Ese 5 quiere decir que este tarro
que tengo acá al lado es que es polipropileno. ¿Listo? Este tarro que está acá es que es polipropileno. ¿Listo? Ese tarro entonces sería polipropileno. Porque aparece el número 5. ¿Listo? Aparece el número 5. Entonces, cuando yo cojo un tarro y en ese tarro aparece el número 1, ese tarro sería ¿qué? Sería PET. Si me aparece el número 2 en tarros también, eso sería un polietileno de alta densidad. Si me aparece dentro de tubos, eso sería un polivinilo de cloruro. Si me aparece un 4 en una bolsa, que estas son las bolsas, me aparecería un polietileno de baja densidad. Si me aparece el 5, como es este tarro, que es un tarro de una pasta más dura, sería el número 5, sería polipropileno. El número 5 que sería el polipropileno. Y si me aparece el número 6, sería el poliestireno. ¿Listo? El poliestireno es conocido en Colombia como icopor. ¿Listo? Pero solamente en Colombia. ¿Y por qué solamente en Colombia? Porque icopor traduce industria colombiana de poliestireno. ¿Listo? Si me aparece un número 7, este nos va a aparecer mucho, por ejemplo, en los paquetes de papitas, ¿cierto? En los paquetes de papitas me va a aparecer mucho el número 7. ¿Y por qué me va a aparecer el número 7? Por una sencilla razón, porque son plásticos con metalizados, esa es la palabra. Pero acá les pongo un ejemplo de un plástico que no está dentro de esta clasificación y que necesitamos mucho nosotros como ingenieros ambientales, que es ¿cuál? El poliuretano. El poliuretano es utilizado por nosotros los ingenieros ambientales en toda la parte que tiene que ver con recubrimientos, ¿listo? Recubrimientos tanto térmicos como acústicos. Entonces, por eso se utiliza ese, ¿listo? Entonces, siempre, espero que en este momento todos estén cogiendo una bolsa plástica o estén cogiendo un tarro, lo que sea, y estén mirando si les aparece el numerito o no. Eso no es, esto no es nacional, esto es internacional. O sea, eso es un catálogo internacional donde debe de aparecer esos numeritos para poder saber de qué clase de plástico es cada uno de ellos. Profe, Dime. eso sale en las botellas, no compra para tomar. Espérate, que no sé quién me está hablando. Evelyn, sí, dime, ¿qué? Sí, es que también sale en las botellas que uno compra de agua. Yo tengo una acá al lado, yo lo quiero en ninguna parte. En la parte de abajo, No, tiene que estar. no tiene nada. No. Sí, hay unos que lo tienen que tener, o sea, todos lo tienen que tener. En algún lado, si no es en la parte de abajo, entonces, pues, o sea, no al voltearla, sino en la parte de abajo, en un ladito debe de aparecer. Y en caso tal de que no, eso va a poner una ley de compañía. En caso tal de que no, se debe de tener, pues, es un plástico prácticamente ilegal, porque no se sabe de qué forma es que se va a tratar. Profe, eso es lo que te iba a comentar. Pues acá en mi casa que solemos pues mirar el número para dejarlo aparte, muchos aparecen, es como un muñequito botando en la basura o solamente el símbolo de reciclar, pero no aparece el número. Eso sí, o sea, como te digo, son muchos los que no aparecen. Yo, por ejemplo, este tarro de pintura que tenía acá, ahí me aparece el número 5. Pero ahí lo que toca hacer es una prueba que vamos a hacer, que se llama, pues, la parte de plásticos, ¿cierto? En la cual, dependiendo, o sea, todos los plásticos cuando se queman, sacan una parte, salen de forma diferente. Hay unos que tiran un humo negro, hay otros que sacan una llama azul, hay otros que empiezan a gotear. Entonces, cuando nos encontramos con un plástico, con un termoplástico que no tiene, o sea, que no se identifica porque no tiene el número, entonces toca hacerle esa prueba.
Qué interesante. Gracias, profe. Dale. ¿Alguna otra pregunta con la parte de plásticos? O sea, el plástico es tan teso que es una sola, pues, es un área, pues, es una sola área de trabajo. Y es así, por ejemplo, mi tesis de doctorado es de generación, pero de empaques de mecato, la generación de energía, que al fin de cuentas es una parte de los plásticos. Y hay gente que se especializa en los poliuretanos, hay gente que se especializa en los polietilenos, pues, en el polietileno de alta densidad y de baja densidad. Por ejemplo, pues los que trabajan con madera plástica es un proceso que se llama extrubación, donde se van generando cada uno de ellos. Bueno, pero también estas tres clases, todos estos plásticos también tienen unas subdivisiones. Unos que son los termoplásticos. ¿Cuáles son los termoplásticos? Los termoplásticos son como los que les estaba diciendo, el polipropileno, el poliestileno de alta, el polipropileno, el polietileno de alta y el polietileno de baja. Ellos se pueden deformar con el calor y formar una nueva estructura, ¿cierto? Entonces por eso es que se llaman termoplásticos, porque son pues son de esa forma. Hay otros que son termoestables, los cuales quedan tal cual, así como se hicieron, así quedaron, que son, por ejemplo, estos, o sea, las conexiones de luz y todo eso. Esos tú los quemas y o sea, no los puedes deformar para formar otra nueva parte, o sea, queda inmediatamente así. Entonces la pregunta es, entonces se quedan así de por vida. No se pueden volver a aprovechar, sí se pueden aprovechar, pero energéticamente. Es como, por ejemplo, ¿cuál es el problema con el poliestireno? O sea, pues, digámosle por su nombre, pero pues siempre que lo vaya a nombrar, le digo icopor para que lo tengamos en cuenta. El icopor, hay clase 1, clase 2 y clase 3. Entonces el clase 1, así como les decía el papel, es como el más play, o sea, el mejor. En ese es en el que vienen los televisores, las neveras, ¿cierto? Todos esos electrodomésticos porque es resistente a los golpes. Y si ustedes ven, se empieza a desmenuzar como en una especie de bolitas, ¿cierto? Esas bolitas me quiere decir que es pues un poliestireno sí, un icopor pues como de alta calidad. Ya después ese se recupera y pasa a uno de segunda calidad, y ya después se recupera y pasa a uno de tercera calidad, que es de tercera calidad, son los platos, ¿cierto? Esos platos de icopor, que con eso ya no se puede hacer nada, eso inmediatamente, pum, para relleno sanitario. ¿Se puede valorar energéticamente? Sí, pero pues esa es una de las condiciones que se tienen en cuanto a hecho. Y cuando vemos el plástico sí, pues cuando lo sacan son unas bolitas. ¿Cuándo vamos a dejar de utilizar el plástico? El día que dejemos de sacar petróleo. O sea, ¿cuándo? Nunca. ¿Listo? ¿Hay enemigos del plástico? Sí, muchos. ¿El plástico es malo? No, el plástico es bueno. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Miren, todos en este momento me están viendo o de un computador o de un celular que está hecho de plástico. ¿Listo? La cosa es el plástico de un solo uso. Eso sí es otro cuento diferente. La gente que se empieza a llenar de bolsas y va a la esquina y una bolsita y después la tira y la deja por ahí, eso ya sí es otro cuento, ¿cierto? Entonces nosotros como ingenieros ambientales no podemos, o sea, una cosa es ser ingeniero ambiental, otra cosa es ser ambientalista, como para que tengamos esas dos diferenciaciones, ¿listo? Ambientalista es una forma de ser, como se es vegano, como se es carnívoro, como se es pues como se es barrista, pues, o sea, son formas de vivir. Ingeniero ambiental es una profesión, ¿listo? Entonces, como para que tengamos esas dos cosas diferentes. ¿Se puede ser ingeniero ambiental y ambientalista? Sí, claro, se puede ser ambientalista y contador, se puede ser ambientalista y pues no, eso no tiene que ver lo uno con lo otro. Porque a cada rato uno en la calle le dice, ay, pero usted que es ambientalista, y yo no soy ambientalista, yo soy ingeniero ambiental, o sea que son cosas diferentes, pero pues como les digo, son formas de vivir. Entonces los ambientalistas dicen no al plástico, pero bueno,
pues me estás gritando no al plástico o por un megáfono, diciendo no al plástico, no al plástico, pues, gritándome por un megáfono y el megáfono está hecho de plástico, entonces no hay como coherencia entre eso. O, o me está diciendo no al plástico mientras que tiene unos Nike Air, pues no sé cómo se llaman, porque no utilizo esa clase de tenis, pero bueno, de esos tenis que son pues, tenis de aire, pues, ¿sí me entiendes? Tenis deportivos. Entonces, esos tenis son otra clase de plástico que son unos elastómeros. Entonces, son cosas diferentes y consecuentes que se tienen dentro de cada uno de ellos. Bueno, hay otras clases de residuos pues, que están separados de acá, pero que son residuos denominados voluminosos. ¿Cómo así que voluminosos? O sea, que tienen unos altos volúmenes y que son muy difíciles no de aprovechar, sino de ser gestionados por las empresas de servicios públicos. Entonces, por eso, como lo vamos a ver posteriormente en el decreto 2981, nos dice, si usted va a sacar un residuo voluminoso, primero tiene que llamar a la empresa y la empresa le va a cobrar a usted por ese residuo especial, ¿cierto? Porque es que una cosa es pues sacar un sanitario, ¿cierto? Un colchón, a vos sacar una bolsa. Entonces se tienen estos pues completamente diferenciables. El problema es que cuando a las personas les dicen, a mí me toca cobrarle por llevarle el sanitario, entonces queda acá en un árbol y pues si esta persona pues ahí se sienta en su trono, pues ahí pues, no sé, a ver, pasar el día en la comodidad de un sanitario. Entonces, por eso es que tenemos gran cantidad de estos diferentes residuos en estas partes, ¿cierto? Que van a generar gran cantidad de problemáticas en cuanto a ello, que nos van a generar, pues, que veamos colchones, muebles en las diferentes esquinas de los barrios. Por eso es que hablamos de electrodomésticos de línea blanca, que son neveras también, cosas grandototas en las esquinas. Entonces, por eso es que se debe de llamar pues, a la empresa de servicios públicos y tener un contrato especial con ellos para que se puedan llevar estas clases de residuos. Estos RCD no los voy a dictar hoy porque es que son un trabajo, algo que amerita una clase. Entonces, porque lo vamos a ir viendo según el PEGIRS. ¿Listo? Estos RCD. Y pues porque vamos a ir viendo videos y todo. Y por el otro lado tenemos entonces los residuos peligrosos, que tampoco me voy a quedar acá, solamente para que sepan que podemos encontrar residuos peligrosos dentro de dentro de las caracterizaciones que nosotros hacemos. Y dentro de ellos entonces vamos a encontrar que los residuos peligrosos es todo aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológicas, ecotóxicas o radioactivas pueden causar riesgo o daño a la salud humana y al ambiente. ¿Listo? Además, consideramos como residuo peligroso todo aquel que haya tenido contacto con él. ¿Listo? Entonces, esas serían las diferentes clases de residuos que se tienen dentro de cada uno de ellos, para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta. Entonces, por eso es que se denominan esos residuos peligrosos como CRETIVER. ¿Listo? Esos son ¿los qué? Serían los CRETIVER, estos diferentes residuos peligrosos. Bueno,
aquí hay una parte fundamental que es con lo que tiene que ver con peso específico, densidad, ¿cierto? Entonces, pues dentro dentro de este marco normativo del RAS, lo denominan como peso específico, pero si vamos a la física, el peso específico sería la parte que tiene que, pues, o sea, sería realmente con el peso, pero el peso es la masa por la gravedad, entonces eso nos daría Newton, toda la cosa. Entonces, aquí tenemos una diferencia entre eso, entonces la diferencia entre densidad y peso, porque la densidad realmente es que es el volumen que ocupa una masa. ¿Listo? Entonces por eso. Entonces, lo dejo acá como peso específico porque en el RAS no sale, pero no es que vayamos a coger la masa, no es que vayamos a coger el peso como tal y el peso como tal, entonces sería masa por, por gravedad, sino que pues, ustedes saben que en la única parte, o sea, nosotros en Colombia hablamos, pues, tenemos un parlanche muy grande para hablar, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en Colombia la única parte donde un kilo son 2 libras, ¿entendés? Pues un kilogramo son 2 libras. Y por ejemplo, o hagamos esta pregunta. Mm, a ver, al azar, ¿cierto? Pues, como les digo, pues es como parlanche, pues, que hablamos nosotros, a ver qué entendemos. Catherine Graciano, ¿un kilo es cuánto? 1000 gramos. 1000 gramos. ¿Yo en qué momento dije kilogramos? En ningún momento. Ajá, ¿sí me entienden? Un kilo realmente significa ¿qué? ¿Qué significa un kilo? Realmente, en física. Caterina. 10. ¿Cómo? Hola, Caterina. Se me fue. Ay, Caterina. 1000. 1000, ¿cierto? 10 a la No, 3. profe, acá. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados. Ah, dame un kilo de. Pues, dame un kilo de papas, ¿sí o no? Entonces hablamos cortado. Realmente queríamos decir, dame un kilogramo de papas, pero no vamos a decir, dame un kilogramo de papas, pues, o sea, llegan y dicen, pero este qué embobó, ¿cómo hay que un kilogramo? No, pues nosotros siempre decimos, dame un kilo de papas, es porque hablamos así, de esa forma recortada, ¿cierto? Mismo que mega, pues, o sea, una mega es 10 a la 6, pero cuando a mí me dicen, por ejemplo, mega en el yo te digo, por ejemplo, Camila Londoño, ¿cierto? Camila Londoño. Si yo te hablo 2 megas o 3 megas o 10 gigas, vos haces referencia a qué? O sea, que te estoy supuestamente hablando de qué. ¿Dónde tenemos un algo de que siempre estamos hablando de gigas y de megas? Camila Londoño. Les provee como un almacenamiento celular, de computadora. Exactamente. Pero realmente, o sea, mega es 10 a la 6, ¿cierto? En ningún momento dijimos megabytes, ¿cierto? Yo pude haber dicho megawatts, ¿cierto? O por ejemplo, pude haber dicho megatonelada, megagramo. En España se utiliza mucho eso. Por ejemplo, vamos a encontrar cuando veamos un decreto, el 1754, no, el 17, sí, el 1758, el de relleno sanitario, vamos a encontrar con esto, megagramo. ¿Cierto? Megagramo. Un megagramo es una tonelada. ¿Y por qué? Porque un mega es 10 a la 6. ¿10 a la 6 qué? 10 a la 6 gramos. Y una tonelada son ¿qué? Son 1.000.000 de gramos. Entonces, por eso es que tenemos, no es que sean rayados, sino que pues como nos lo demostró Caterine y como nos lo demostró Camila,
Por ejemplo, si hablamos de 1 kilo, suponemos que nos están hablando de unidad de peso. Si estamos, o si nos hablan de mega, pues si pensamos mega o gigas, pensamos que nos están hablando de un celular. Entonces lo mismo pasa aquí con el peso específico, como para no enredarnos con eso. Entonces el peso específico realmente es la cantidad de kilogramos que ocupan, o sea, los kilogramos que ocupan un volumen. ¿Listo? Entonces, pues en el RAS, título F, en la tabla 1.5, vamos a encontrar gran cantidad de esta, pues vamos a encontrar un cuadro, vamos a mirarlo acá de una vez, vamos a mirarlo acá. Vamos a mirarlo por acá, RAS, título F, y creo que es la tabla 1.5. En la tabla 1.5, recomendaciones para diseño, separación y aprovechamiento, tabla 1.5. Me fui muy abajo. Tabla 1.5, listo. La tabla 1.5, miren lo que vamos a encontrar. Peso unitario y contenido de humedad de los residuos. Entonces vamos a encontrar acá de diferentes clases de residuos. ¿Ves? Entonces, para que lo tengan en cuenta, pues para no tener que hacer la forma bajo la cual se pueda sacar pues el peso específico de algo. ¿Nosotros qué hacemos en residuos sólidos? ¿Cómo hallamos nosotros la densidad? ¿Cierto? Nosotros simplemente lo que hacemos es, cogemos a ver, ¿cómo puedo dibujar por acá? Paint por acá. Cogemos simplemente un envase, ¿cierto? Cogemos un envase, ¿cierto? Este envase, digamos que es un envase de 50 litros, un balde. Esto lo van a hacer ustedes en el laboratorio número 2. Un balde de 50 litros y el balde lo pesamos. Sacamos el peso vacío. Luego le agregamos residuos sólidos, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Hasta donde nos dé los 50 litros. Y volvemos y pesamos el base lleno. ¿Listo? ¿A qué va a ser igual entonces la densidad? La densidad va a ser igual al peso del vaso, del envase lleno, menos el peso del envase vacío. ¿Por qué? Porque el peso del balde lleno menos el balde vacío va a ser igual al peso de ¿qué? El peso de los residuos sólidos sobre el volumen de residuos sólidos. ¿Cuánto es el volumen de residuos sólidos? 50 litros, que fue hasta donde se llenó. Entonces esto así me va a dar el peso de los residuos sólidos sobre el volumen de los residuos sólidos. Importante, no se puede compactar. ¿Listo? No se puede compactar, simplemente se depositan hasta que lleguen a ese volumen. ¿Listo? Esto ya lo vieron ustedes ya vieron esto en química, pues es la forma más fácil. La otra, pues, principio de Arquímedes, recuerden que el principio de Arquímedes nos dice que el volumen de un sólido es el volumen de agua que alcanza a desplazar. Entonces ya sí toca poner, pues si tenemos un metal, pues no podemos hacer esto, sino que ahí ya sí cogemos un Erlenmeyer, lo llenamos de agua, metemos el metal y la cantidad de volumen que desplace, ese va a ser el volumen del metal, como ya tenía el peso, entonces puedo hallar su densidad. ¿Listo?
Bueno. Y por último, entonces, tengo la humedad. ¿Listo? Que la humedad, pues también la han hecho ustedes, que es simplemente pesar un crisol completamente limpio. En este se toma una muestra de los residuos caracterizados, se introducen dentro del crisol, se pesa el nuevo crisol y se lleva a un horno a una temperatura de 105 grados centígrados durante 24 horas. ¿Por qué 105 grados centígrados? Porque es a la única, pues porque a esa temperatura, ya la temperatura de ebullición del agua, la temperatura de ebullición del agua es a los 100 grados centígrados, entonces se supone que ya perdió toda la humedad. ¿Listo? Ya después, entonces se aplica esta fórmula, que el porcentaje de humedad es igual a Y menos X sobre X menos Z por 100%. ¿Eso qué me quiere decir? X va a ser el peso del crisol de la muestra menos el peso del crisol de la muestra seca sobre el peso del crisol más la muestra húmeda menos el peso del crisol por el 100%. Y con eso determinamos este valor. ¿Listo? Bueno, muchachos, con eso entonces ya la próxima clase vemos los RCD y empezamos la parte de caracterización. ¿Listo? Vamos a hacer unos ejercicios acá, vamos a explicar esta parte, pero también vamos a ver unos videos que yo les dejo para que los puedan determinar y ver si entonces el próximo viernes hacemos la práctica de laboratorio que la hacen ustedes por aparte. ¿Qué les queda para para este resto de tiempo? En este resto de tiempo, entonces ya saben, los artículos de la resolución 754, para que cuando estemos hablando de PGIS, entonces sepamos de qué es lo que estamos hablando. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Profe, tengo una pregunta, pero no pues de la clase de hoy, sino que para cuándo enviaría el video de la clase pasada o dónde lo encuentro. No, es que como eso lo estoy haciendo por un programa, entonces tengo que convertir el video o sea, es un programa que se llama Active Present. Entonces ya lo convierto a video y ahí se los envío. Apenas lo tenga convertido en video, se los envío. Sino que ayer estuve en campo y no lo pude hacer. Pero ahorita por la tarde noche lo hago y entre hoy y mañana se los estoy enviando. ¿Listo? Ah, bueno, y las diapositivas también. También les envío ya las diapositivas. Porque les voy a dar la última revisada para ver qué cambios le hago y se las envío. Ah, bueno, gracias, profe. Listo. Bueno, chao. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, bueno. No, profe. Listo. Bueno, chao. Se cuidan.